¿Por qué no se debe mezclar la fuerza con la iluminación en instalaciones residenciales pequeñas, que es como comúnmente se ve ese tipo de prácticas y ese tipo de errores? Y vemos traducido ese tipo de errores en luminarias que llegan a parpadear o luminarias que incluso llegan a quemarse o a fallar con cierto nivel de frecuencia, o incluso algunos equipos electrónicos que llegan a ser sensibles y llegan a verse afectados por la alta caída de tensión debido a la mezcla de estas cargas en una misma cometida. Es común verlas en zonas comerciales informales, en las que ni siquiera tienen establecidas un nivel de protección adecuado en base a la norma y ni siquiera se respeta pues de que la norma y el reglamento dice que yo no debo mezclar una fuerza para motores con iluminación. Entonces, tengo para una instalación, para una mala instalación, normalmente en una alimentación trifásica a 220 voltios, eh, teniendo entonces un motor o una carga, sí, un motor de 25 caballos de fuerza, el cual me va a trabajar a los 220 voltios trifásicos. Y allí mismo tengo 10 luminarias, las cuales nominalmente no van a superar los 40 vatios. Es decir, que voy a tener instalados 400 vatios en iluminación. Bien, eh, de mi motor voy a dar unos valores muy buenos, en este caso de factor de potencia, semejantes a la realidad de 0.85 y una eficiencia de 0.9, basado pues en la demanda del motor, en la demanda de uso del motor, o si lo tengo en placa. Nominalmente, esta corriente no va a superar los 2 amperios. En teoría es una corriente baja para iluminación, para todo el sistema de iluminación en este caso. Pero la corriente nominal de mi motor, en este caso tengo que hacer una conversión de potencia mecánica a potencia eléctrica. Estamos hablando de un sistema trifásico a 220 voltios y definí entonces unos parámetros de uso ya del motor, un factor de potencia de 0.85 y una eficiencia de 0.9. Me da entonces una corriente nominal para mi motor de 64 amperios dentro de un uso frecuente. Pero sabemos que los motores eh, tienden a que su corriente de arranque en los peores casos suele ser hasta 6 veces más grande que la corriente nominal. Es decir que tendría para este motor un arranque de 384 amperios, pero que obviamente pues no van a ser continuos, sino que va a ser únicamente mientras mi motor vence la inercia, y que incluso para ello yo debo definir unas curvas de arranque para definir una protección y un relé térmico, cosa que muchas veces informalmente ni se estudia ni se hace, o para definir bien mi breaker o mi protección para el motor, para evitar disparos a la hora de hacer el arranque. Defino entonces también, por acá voy a dejar una longitud de 20 metros de acometida para este caso, para tratar de demostrar no solo la caída de tensión nominal, sino también en el momento del arranque, que es cuando yo veo que empiezo a tener consecuencias por la mezcla de este tipo de cargas. Por lo general, informalmente siempre se ha visto de que se define un calibre 8 para este tipo de acometidas, a menos de que no vaya pues en barraje, pero normalmente e informalmente se ve mal definido tanto protecciones como calibres. Entonces, dando pues el peor caso de que esto esté definido en calibre 8, para un fabricante como Centelsa me da
una resistencia de cable para este calibre de 2,57 ohmios por kilómetro. Si yo esto lo paso a metros, ya que tengo una longitud corta, eh, tengo entonces por metro 0,00257 ohmios por metro. Y me daría entonces una resistencia de cable para mi acometida 0,0257 ohmios metro por definir 20 metros. Voy a tener entonces 0,0514 ohmios por metro de resistencia. Es decir que ya aquí yo puedo definir mi caída de tensión para efectos nominales, para usos normales de mi motor, que en este caso mi caída o mi voltaje de tensión sería raíz de 3 por la corriente por la resistencia del cable. Eso me queda entonces que dentro de los parámetros normales y nominales tengo 64 amperios de funcionamiento y resistencia de 0,0514 ohmios por metro. Me da entonces un voltaje, una pérdida de voltaje de 5,697 voltios, que aparentemente está dentro de los rangos normales. Un porcentaje de regulación para esto sería 5,697 voltios sobre 220 voltios por 100. Me daría entonces un porcentaje de 2,58%, que en base a la norma estoy bien. Y mis elementos en este caso no sufrirían ninguna caída de tensión visible, o no vería pues algún efecto visible o palpable pues en fallas en demás equipos que tenga conectados a esta red o a esta cometida. Entonces, ahora viene eh, para efectos de arranque. Ya sé que mi corriente de arranque es de 384 amperios. Entonces, ¿qué voltaje estoy perdiendo yo con esta corriente de arranque en el motor? ¿Y cómo me va a afectar a mis luminarias? Mi caída de tensión sería entonces raíz de 3 por 384 amperios por mi resistencia de cable por 0,514 ohmios por metro. Me da entonces una pérdida de tensión demasiado alta de 34,18 voltios. Si obtengo lo mismo, ya no para efectos nominales sino de arranque, 34,18 voltios sobre 220 voltios por 100, este porcentaje de regulación se me va a elevar a un 15,53%, y en base a la norma en la mayoría de los casos yo no debo superar el 5% por mal que sea mi caso, mi uso o mi situación. Es decir, que ahí es donde voy a empezar a ver que mis luminarias empiezan a parpadear, mis equipos electrónicos sensibles empiezan a fallar y con frecuencia se empiezan a quemar. Entonces, he ahí el por qué yo no puedo mezclar la iluminación con la carga para motores o la fuerza, como normalmente lo conocemos. Para corregir esto es simple, es hacer el cálculo y separar ese tipo de cargas, no dejarlas dentro de una misma acometida. Y se ha vuelto muy común y se ha vuelto muy normal, muy normalizado en zonas informales ver pues este tipo de errores.